ido compartiendo, que se llama Más que una experiencia, me ayude a ir conmigo a una promesa del Señor que está en el Evangelio de Juan. Usted por favor la va a mirar. Exactamente en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Una vez llegué a este Evangelio, le voy a invitar a que vaya a un versículo, usted lo va a leer conmigo, yo se lo voy a leer desde acá. Pero le quiero pedir que usted lo mire allí. Esto ocurrió exactamente el día antes de la muerte de Jesús. Entonces, si hacemos cuentas y lo miramos como lo hemos aprendido, esto ocurrió, por decir algo, el jueves. Y estando los discípulos preocupados, Jesús les dijo, de entre todas las cosas que les digo esto. Les digo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Estaban preocupados porque se iban a quedar sin el Señor. Miren, era así más o menos el movimiento que ellos tenían. Resulta que Jesús era lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando los discípulos se acercaban a Jesús, estaban cerca del Espíritu Santo. Cuando ellos se alejaban de Jesús, no estaban con el Espíritu Santo. Pero resulta que ahora el Señor va a morir y se va a apartar de ellos y les dice, les tengo una noticia. No los voy a dejar desamparados. Voy a volver a ustedes. ¿A qué se refería exactamente? Muere el Señor Jesús el viernes, resucita el domingo, y de ahí duró 40 días más con ellos. 40 días. Y después de los 40 días el Señor se fue. 10 días después vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a posar en el corazón de los que aceptaban a Jesús. Solamente ahí, nada más. Entonces la dinámica ahora era diferente. Ahora ya ellos no tenían al Espíritu Santo cuando se acercaban a Jesús, sino que tenían al Espíritu Santo dentro, cuando ellos aceptaban a Jesús y necesitaban conocerlo. Si yo tengo la bendición de aceptar al Señor Jesús y como regalo de Dios recibo el Espíritu Santo dentro, y en la Biblia dice que es una persona, necesito conocerlo. Y hemos estado estudiando cómo es el Espíritu Santo. Dentro de las semanas pasadas les he venido compartiendo que el Espíritu Santo es absolutamente sabio. Conoce todo. Se conoce lo profundo de Dios. Si existe una persona que sea absolutamente sabia, no es una fuerza impersonal. Es una persona, tiene sentimientos, tiene emociones, tiene voluntad. Si existe una persona que sea absolutamente sabio, es el Espíritu Santo y me va a guiar, me va a decir lo que debo hacer y lo que no debo hacer. También estudiamos la semana pasada que me ama, tiene emociones. Dios me ama a mí y lo ama a usted. Y se manifiesta a través del Espíritu Santo y nos ama de una manera impresionante. Más de lo que usted y yo logramos siquiera imaginarnos. Pero también lo podemos entristecer. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Yo lo puedo entristecer. También estudiamos la semana pasada que tiene absoluto poder para tomar decisiones. Es soberano, puede tomar muchísimas decisiones, todas las decisiones que quiera. De él depende la vida, él fue el que resucitó a Jesucristo. El que la Biblia dice que cuando usted y yo partamos de este planeta, si usted y yo morimos, antes de que sea la venida del Señor, es el que va a resucitarnos, el Espíritu Santo. Bueno, pero si está dentro de nosotros cuando le aceptamos, si no necesitamos hacerlo, ¿qué más dice la Biblia acerca de él? En la Biblia dice que me está invitando a que yo tenga comunión con él. Comunión es compañerismo, un compañerismo íntimo. A que yo le hable y lo hago a través de la oración y lo escucho a través de la Biblia. Y también a veces coloco una voz interior en nosotros que no está en contra de lo que la Biblia dice. Y nos dirige. Hoy quiero hablarles de 3 características más del Espíritu Santo. Primero, habla. El Espíritu Santo habla. Se comunica con usted y conmigo. Hay un texto en la Biblia que yo quiero invitar a que usted busque, que está en Apocalipsis.
Vaya por favor a Apocalipsis, capítulo 2. Le voy a pedir que por favor observe lo que dice el texto. Apocalipsis, capítulo 2. No es una fuerza, como a veces uno ha pensado, que es una fuerza que es un viento. No, no lo es. Es una persona con emociones, con sentimientos. Es Dios. Es el Espíritu de Cristo. Es una persona maravillosa, el Espíritu Santo, y necesito conocerlo, es Dios. En el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 7, voy a leer la primera parte. Cuando termina el mensaje a esta primera iglesia, dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si observan, dice a las iglesias. Si usted lee el versículo 11, cuando está el mensaje para la siguiente iglesia, termina diciendo así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted pasa al mensaje de la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, que lo encuentra desde el 12 hasta el 17, y en el 17 dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y así sucesivamente, y son 7 iglesias. Y entonces dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Observe lo siguiente: no se está refiriendo a oídos físicos, no se refiere a eso. Cuando dice que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, no se está refiriendo a oídos físicos. Nos está invitando, nos está diciendo que nosotros necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Necesitamos escucharlo. La mayoría de nosotros, en medio de todos los avatares y situaciones que tenemos en la vida, escuchamos nuestra propia voz. Y entonces tomamos decisiones apoyados por la experiencia o por el parecer. Escuchamos las voces de los demás, las voces de nuestros padres, nuestros amigos, de las demás personas. Y nos hemos equivocado tantas veces en la vida. Cualquier cantidad de veces en la vida es porque no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, y no que escuchamos la voz nuestra. Entonces la voz nuestra nos dice: haz este negocio, haz aquello, vete para acá, asiste hoy, no asistas. ¿Estás muy ocupado? No estás muy ocupado. Y nuestra voz interna nos dice así, o sea, nos motiva. Uno siente como ese impulso a que uno haga, no leas la Biblia. Por ejemplo, no tienes tiempo. Por ejemplo, no leas la Biblia. Cosas así por el estilo. Pero resulta que la Biblia dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué necesito hacer para escuchar al Espíritu Santo? Lo primero es tener un corazón abierto. No se puede escuchar la voz del Espíritu Santo yendo con ideas preconcebidas. Es absolutamente imposible. Imposible. Y es la voz que debemos oír y seguir. Pero ¿cómo la conozco? Bueno, la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos habla es con la Biblia. Entonces nos va a guiar a la Biblia. Le habla uno a través de la Biblia. Lo motiva a que uno vaya a la Biblia y encuentre respuesta para las diversas situaciones que se presentan en la vida. Y les quiero contar una experiencia, seguramente usted lo ha oído ya en muchas ocasiones, pero en una ocasión, recuerdo, en el año 2011. En el año 2011 mi hija mayor estaba en 10º, iba a terminar el bachillerato, ya lo he contado en algunas ocasiones, y me dijo: papá, yo quiero estudiar en la UPB en Medellín, la carrera Comunicación Social Periodismo. Entonces yo entré al internet y averigué cuánto costaba un semestre en la UPB. La UPB es una universidad privada en Medellín, es costosa. Entonces me di cuenta que era costosa, y ese día estaba yo leyendo la Biblia, Números capítulo 11. Y orando le dije al Señor: Señor, no tenemos para pagar ese semestre y para pagar el sostenimiento de ella allá en la universidad. Pero en el capítulo de Números 11, en la Biblia dice que el pueblo de Israel le pidió a Dios pan, pescar, carne. Estaban cansados del maná.
y le dicen a Dios que les dé carne, y Dios les dijo a través de Moisés, les dijo, dígales que les voy a dar carne, no un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, sino hasta un mes, hasta que les salga por las narices. Entonces Moisés le dice, Señor, pero es que son 2 millones de habitantes. ¿Cómo dices tú que les vas a dar de comer a 2 millones de habitantes? Vamos a matar entonces, es como si le dijera, vamos a matar todos los animalitos que tenemos, o vas a vaciar el mar para que les des de comer un mes. Y resulta que después aparece un versículo que dice, el Señor le dice a Moisés que le dijera a ellos, ¿acaso se ha cortado la mano del Señor para bendecir? Verás si se cumple o no mi palabra. Y ese día cuando yo leí ese texto dije, esto es para mí. Uno lo siente, esto es para mí. O sea, Dios me está hablando a mí. Bueno, así es como habla el Espíritu Santo. Y efectivamente así fue. No solamente toda la carrera, sino hasta la especialización nos dio. Y para la segunda hija también. Carrera y especialización. Así habla el Espíritu Santo. Entonces necesitamos nosotros estar estudiando la Biblia regularmente. ¿Cómo habla? ¿De qué otra manera habla? Le coloca a uno como pensamientos internos que no van en contra de la Biblia. Cuando van en contra de la Biblia, eso no es el Espíritu Santo, sino que usted los puede demostrar con la Biblia y le da a uno paz. Y lo que la Biblia dice, dice así, el que tiene oídos, oiga, o sea, préstele atención a lo que dice. En la mayoría de los casos nosotros no le conocemos, porque primero no hemos recibido al Señor en algunos casos, y en otros casos, aunque lo hemos recibido, hemos tomado la decisión de no escuchar lo que la Biblia dice. Y toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu de Dios. Toda. Entonces, cuando usted va allá, le está hablando a usted, y me está hablando a mí. Hay un versículo que me ha llamado mucho la atención, aunque está en el Antiguo Testamento, quisiera mencionárselos, y le voy a pedir que usted ore así. Yo oro todos los días usando este texto bíblico. En el profeta Isaías, libro del profeta Isaías, el capítulo 30, y nos da paz, recuerden, nos da paz. Cuando a uno no le da paz, eso no es del Espíritu Santo. Sencillamente. No es del Espíritu Santo. Entonces necesitamos ir completamente a la Biblia. Cuando usted hace negocios con alguien que no le conviene, y uno dice, pero económicamente me conviene, eso no es del Espíritu Santo. No lo es. Isaías capítulo 30, versículo 21, dice así. Lo quiero leer desde acá, pero le voy a invitar a que usted le ponga atención. Dice así. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. Andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Lo voy a volver a leer una vez más. Y está haciendo referencia al Espíritu Santo. Hace esta labor. Dice así el Señor hablándole al pueblo de Israel después de un proceso difícil, y los está bendiciendo y les dice que este es un regalo más que les da. Les dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Le dice a uno, este es el camino, y se lo muestra con la Biblia, este es el camino. Y también le dice a uno lo que uno no debe hacer, y lo que sí debe hacer. Y sin darnos cuenta, en muchas ocasiones, Dios nos está hablando, y no nos hemos dado cuenta. ¿Qué se debe hacer entonces? Pongan atención. Uno lo que tiene que hacer es poner total atención a esto. ¿Qué más puedo decirle acerca del Espíritu Santo? Voy a mencionar 2 características más del Espíritu Santo para que ustedes se den cuenta el regalo enorme que tenemos y la necesidad que tenemos de conocerlo y hacerle caso. Usted va a ir a la Biblia, vuelvo a repetir, cuando se le vienen a uno pensamientos en contra de lo que la Biblia dice, voy a mencionar algunos, no se congreguen. Eso no es del Espíritu Santo, eso soy yo.
O cuando le vienen a uno como pensamientos como no obedezca lo que dice la Biblia, eso no es del Espíritu Santo. Pero cuando usted encuentra en la Biblia que dice ayude a los demás, ore, lea la Biblia, obedezca a Dios, el Espíritu Santo le está hablando. Y por eso en la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le voy a decir que este es uno de los más grandes problemas que tenemos. No escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y nos está hablando constantemente. Ahora voy a invitar a que usted por favor le preste atención a esto que les voy a decir. Usted lo va a encontrar en Romanos capítulo 8. Y también quiero invitar a que usted vaya aquí a la Biblia. Y vamos a descubrir que el Espíritu Santo es amigable. Está dispuesto a ayudarlo a usted y ayudarme a mí. Toda la vida. De hecho, la labor de Dios, y Dios Espíritu, que es quien está aquí con nosotros, es parte de la labor es ayudarle. No sé qué problema esté teniendo usted. Pero el Espíritu Santo está dispuesto, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, está dispuesto a ayudarle. Y vamos a mirar en qué nos puede ayudar. Esto es simplemente una de las ocasiones en las que Él nos ayuda. Y vamos a empezar por una básica. Romanos capítulo 8, versículo 26, por favor. Vaya allá a la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 26. Siempre le he pedido que tengamos una Biblia cercana para constatar que lo que leemos efectivamente es la palabra de Dios. Mire lo que dice así. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Voy a mencionar 3 aspectos que menciona aquí en la Biblia. Está hablando de la oración. Y lo primero que dice es que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. A ver, aclaremos un poco este concepto. Está dispuesto a ayudarnos cuando oramos. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones no son tan fuertes. No somos tan fuertes en oración. Esa es la realidad. No somos tan fuertes en oración. Necesitamos fortalecerlo y necesitamos al Espíritu Santo. Pero ojo con esto. Él no hace la tarea solo. Él no me dice, usted no va a encontrar un versículo en la Biblia en el que dice, usted no ore, yo voy a orar por usted. No, no lo dice. Lo que me está diciendo es que Él se une a mi oración. Entonces le dice Pablo, y observa lo siguiente, que el que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta epístola fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, se incluye Él. El Espíritu Santo nos ayuda. Él se incluyó, entonces también es para usted y para mí. Nuestra oración no son tan fuertes, nuestras oraciones no somos tan fuertes en oración. Pero tenemos una ventaja. El Espíritu Santo, que es absolutamente amigable, dice aquí la Biblia, está dispuesto a ayudarnos para tener mejores oraciones. La segunda parte del versículo dice lo siguiente, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. ¿Qué quiere decir entonces la Biblia allí cuando dice que hemos de pedir como conviene? Nosotros no sabemos hacer las mejores peticiones a Dios. No sabemos cómo hacerlo, no sabemos qué escoger para orar en muchas ocasiones. No sabemos cómo presentárselas a Dios, es la realidad. Entonces el Espíritu Santo viene a ayudarnos a que hagamos oraciones que sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Uno a veces no sabe qué pedirle a Dios. Yo recuerdo una petición que aparece en la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, usted la puede leer en su casa. Versículo 20 al 22, que se le acerca al Señor la mamá de los hijos de Zebedeo, así lo menciona la Biblia. Tenía 2 hijos que eran de los apóstoles, se llamaban Juan y Jacobo. Y ella se acerca delante del resto y le hace una petición al Señor. Una vez le hace peticiones así sin saber qué es lo que está pidiendo. Y le dice, Señor, te voy a hacer una petición. Que en tu reino, uno de mis hijos se sienta a la derecha y el otro a tu izquierda. A tu derecha y a tu izquierda. ¿Cuántos no hacemos peticiones buscando beneficios personales y hasta estar en buena posición? ¿Cuántos no lo hacemos? Y resulta que el Señor le dice, no sabéis lo que pedís. Era esto. No sabéis lo que pedís. Entonces, nos puede pasar a nosotros lo mismo. Nos pasa.
hacemos peticiones que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero lo interesante es que tenemos el Espíritu Santo, que es totalmente amigable y está dispuesto a ayudarnos en este caso. ¿Qué ocurre cuando usted siente como necesidad de orar? Quiero decirle que eso no surge por voluntad suya ni mía. El Espíritu Santo nos está impulsando a orar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Le voy a dar una recomendación. Cuando usted vaya a orar, ore con el alma. O sea, no ore haciendo una oración de cajón. Ore con el alma. El Espíritu Santo nos está impulsando a orar y Él se une en nuestras oraciones. En el versículo, ese mismo versículo de Romanos capítulo 8 dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero fíjense que la Biblia no dice que Él nos reemplaza en la oración, no dice eso. Lo que la Biblia dice es que Él se une a nuestra oración, no nos reemplaza y lo hace desde nuestro interior. O sea, está esperando que usted empiece, que usted dé el paso, que usted y yo empecemos a orar y Él se nos une. Y desde nuestro interior nos corrige, nos anima, nos refuerza, nos orienta. Eso hace Dios Espíritu en ustedes. Realmente es maravilloso. Y está buscando que usted y yo empecemos a orar. Pero saquemos hasta aquí una conclusión. No actúa sin nosotros. Y nosotros no podemos orar sin el Espíritu Santo. No actúa sin nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ten en cuenta lo siguiente. No somos fuertes en la oración. Pero el Espíritu Santo nos quiere ayudar a orientar nuestras oraciones. Pero necesito yo tomar la decisión de orar. Yo sé que todos aquí seguramente muchos tienen peticiones y tienen necesidades. Y a veces le hacemos las peticiones a Dios como de nuestra manera y decimos, no, Dios no escucha. Claro que Dios nos escucha, Dios es bueno. Pero Dios sabe lo que necesitamos. Totalmente. Entonces yo necesito pedirle la ayuda del Espíritu Santo para que me ayude en la oración. Recuerdo en una ocasión que escuché esta historia. Yo tuve un pastor hace muchísimos años. Conocí al Señor en el año 1981. Le hablaron del Señor Jesús. Y recuerdo que en aquella ocasión, en el año 86, yo tenía un pastor que quise mucho, que se llama Rafael. Y me contaba que cuando él era joven, él tenía 10 personas a las que él le enseñaba la Biblia. Jóvenes también, eran discípulos de él, y todos estaban desempleados. En Medellín, desempleados, en las comunas de Medellín, todos desempleados. Estábamos en las comunas, o sea, estrato 1, 2 y 3. Entonces todos los discípulos fueron y le dijeron, hagamos un acuerdo de oración. Vamos a orar por empleo. Cualquiera diría, es una oración válida, correcta. Y empezaron a orar por empleo. Y él empezó a orar por los discípulos por el empleo. Y el Señor permitió que cada uno de ellos fuese encontrando empleo. Pero él no. Y después, al cabo de un mes, todos los discípulos, los asistentes nuevos, tenían empleo y él estaba sin empleo. Entonces va y se arrodilla y le dice, Señor, no estoy de acuerdo. Yo soy el que estoy orando en oración. Y tú le das empleo a mis 10 discípulos y a mí me dejas sin empleo. Señor, dame a mí también empleo. Al día siguiente cuenta él que le tocaron a la puerta en sectores populares, en Castilla. Le tocan a la puerta a un vecino que era dueño de una empresa de venta de materiales de construcción. Y le dice, ¿usted está buscando empleo? Y él le digo, sí, claro, yo estoy buscando empleo. Le digo, lo necesito, cámbiese, y le dio empleo allá. Ella lo ponían a cargar bultos, a hacer de todo, y duró una semana. Una semana, y a la semana estaba enfermo, y se fue para la casa y vuelve a orar y le dice, Señor, yo te estaba pidiendo que me dieras empleo, pero no ese. Señor, necesito que me ayudes. ¿Cómo oro, Señor? Y entonces se acordó que en la Biblia dice que uno debe orar pidiendo que sea la voluntad de Dios. Y le dijo, Señor, yo quiero pedirte que me des un empleo, pero que sea de acuerdo a tu voluntad. Y es lo que uno tiene que hacer. A veces uno hace oraciones
muy diferentes. El Espíritu Santo le habló y le dijo, yo necesito una oración de acuerdo a tu voluntad. Esa semana le llegó una convocatoria para trabajar en una empresa gigante en Medellín. Y el Señor le dio un empleo muy bueno. A los 10 días, 15 días estaba laborando en una empresa gigante. No sabemos orar como conviene. Entonces el Espíritu Santo es tan amigable y está dentro de usted y dentro de mí cuando le hemos aceptado, que está dispuesto a guiarnos en la oración, completamente a guiarnos en la oración. Muchos hoy no lo quieren obedecer. Ese es el problema. O estamos haciendo lo siguiente. Leemos la Biblia y cerramos el oído. Decimos, no lo voy a obedecer, eso no es para mí. Y todos o muchos tenemos diferentes áreas en las que hemos decidido no entregárselas al Señor. Y es el Espíritu Santo el que nos está hablando y no hemos querido obedecer. Por ejemplo, en la Biblia dice, hágale bien a los demás. Sea buen compañero de trabajo. Por ejemplo, en la Biblia dice, sea buen empleado. Pero trate a los demás como le gustaría que lo trataran a usted. Y uno no hace caso. Y entonces cierra el oído y piensa que es mejor el concepto nuestro. Bueno, voy a mencionarles algo más que la Biblia dice, que es el Espíritu Santo. Es optimista, absolutamente optimista el Espíritu Santo. Entonces, como es optimista, totalmente positivo, y es Dios, y cuando usted aceptó a Jesús, está dentro de usted, nos quiere impulsar a que seamos así. Y entonces hace varias cosas en el cristiano. En Hechos capítulo 9, le voy a pedir que usted me acompañe. Hechos 9. Hay un versículo que es el 31, que en la mayoría de las Biblias aparece como un poquito aislado. Tiene un subtítulo antes. Solamente el versículo 31 en mi Biblia no aparece así. Pero se lo voy a leer y le voy a narrar el contexto. Capítulo 9, Pablo estaba persiguiendo la iglesia. Se hace cristiano y entonces el Espíritu Santo produjo en la comunidad cristiana esto. Esto hace. Versículo 31 dice así. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Voy a volvérselo a leer. Miren lo que dice acá. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor de Dios, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, lo siguiente. Lo primero que podemos decir que el Espíritu Santo es Dios de paz. Porque si usted observa en este pasaje, lo primero que hizo el Espíritu Santo fue colocar paz en la iglesia, paz en los cristianos. Entonces hace lo siguiente. Cuando yo lo conozco y empiezo a relacionarme con él, me empieza a dar paz. Paz. ¿Quién no quiere vivir en paz? Pero el que produce la paz interna es el Espíritu de Dios, es el Señor. Él me produce paz a mí, o sea, es Dios de paz, es absolutamente pacífico. De paz, Dios de paz. Lo segundo que usted encuentra aquí en la Biblia es que dice que también empezaba a edificar a las iglesias. Es un maestro. El Espíritu Santo es un maestro, completamente. Y la tarea de él es edificar sobre la buena fe a los cristianos, a la iglesia. Entonces impulsa que nosotros busquemos aprender más. Eso hace el Espíritu Santo, como es un maestro. Entonces busca que cada vez aprendamos más. Cuando yo cierro el oído y digo, eso no es para mí, lo que sabe que es lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es decirle, no te voy a oír, no te voy a oír. O sea, no oigo la voz del Espíritu Santo. Y a uno lo edifica de muchas maneras. A ellos lo hicieron de esta manera. Ellos empezaron a edificarse unos a otros. El sistema, o al menos esta idea del liderazgo, no empezó con nosotros. Empezó con Jesús, edificando a los 12. Y después estos 12 empezaron a edificar a los demás. ¿Quién los impulsaba a que les enseñaran los unos a los otros y que muchos decidieran dejarse enseñar? El Espíritu Santo. Y aquí la Biblia dice que como es un maestro, él impulsa a que uno aprenda. Y empezó a edificar a la iglesia. El Espíritu Santo lo hizo de una manera muy sencilla. Cuando yo le digo, no estoy de acuerdo con esto, y estoy diciendo, no te oigo, no te quiero escuchar.
Y ese es quizá el error más grande que una persona puede cometer. No escuchar la voz del Espíritu Santo. En tercer lugar, usted encuentra que aquí en la Biblia dice que colocó temor en la gente. O sea, es absolutamente santo. El Espíritu de Dios es absolutamente santo, entonces coloca en la gente temor de Dios. Ese temor hace que el cristiano se vuelva respetuoso de Dios y que adore a Dios y que confíe en Dios. Eso no sale de nosotros. Eso lo produce el Espíritu de Dios. Hace que seamos absolutamente temerosos, respetuosos, que adoremos al Señor y que confiemos en Él. Lo hace solamente Él. Nada más. Muchos no quieren obedecerle hoy día. Y ese es quizá uno de los más grandes problemas. Entonces el Señor Jesús se lo dijo a los que lo seguían en Marcos capítulo 7. Les dijo, el problema es que ustedes de oída me oyen, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el problema. Necesitamos oírlo, pero oírlo con la intención de obedecerlo. Por eso la Biblia dice, el que tiene oído, Jesús decía constantemente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Presten atención, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Necesitamos prestarle muchísima atención a esto. Él es absolutamente sabio, absolutamente bueno. Cuando usted aceptó a Jesucristo, el Señor lo colocó en usted. Este es un modelo nuevo. O sea, ya no está en Jesús solamente, sino que ahora Dios coloca el Espíritu Santo en el que acepta a Jesús como Señor y Salvador y empieza a actuar completamente en Él. Y en tercer lugar, usted encuentra aquí, en el capítulo 9, el libro de Hechos, en el versículo 31, y dice que las iglesias se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ese término fortalecidas significa consoladas y animadas. Entonces, ¿qué hace con el cristiano? Lo consuela y lo anima. Es el consolador. Experto en consolar a las personas y en animarlas. Y hace que la persona crezca espiritualmente y también produzca. Y hace que la iglesia crezca espiritualmente y aumente. Eso lo hace el Espíritu Santo, lastimosamente hoy día. Para que se den cuenta cómo es de impresionante. Me está hablando todos los días a través de la Biblia. Todos los días usted va a la Biblia y le habla a usted. Y uno en muchas ocasiones lo que ha hecho es cerrar el oído y decirle, en esta área no estoy de acuerdo. Eso es un error terrible. Nos está hablando y nosotros no escuchamos. ¿Qué hay que hacer? Pedirle perdón a Dios, primero. Y vamos a pedirle que esto Él haga hoy con nosotros. En segundo lugar, nos está diciendo lo que debemos hacer. En segundo lugar, es totalmente amistoso. Y dice la Biblia que nos ayuda hasta a orar. Y en tercer lugar, hemos visto que es absolutamente optimista. O sea, me da paz. Es Dios de paz. Es un maestro, busca enseñarme. Es absolutamente santo, o sea, colocar temor de Dios en nosotros y busca consolarme, fortalecerme, ayudarme a tener éxito en la vida. Lastimosamente, hoy le damos más importancia a las estrategias en las iglesias. Le damos más importancia al carisma del pastor en las iglesias y pensamos que es el Espíritu Santo el que me está hablando a mí. A veces sí, pero necesito yo buscar su dirección directamente. Le damos más importancia a las formas de hacer ministerio. Y resulta que estamos dejando en segundo, tercero, cuarto lugar. Lo que de verdad es más importante es que cada uno conozca al Espíritu Santo y se relacione con Él. Esto se consigue con oración y Biblia. Y necesitamos tomar la decisión de hacerlo. Es más, Pablo lo explicaba. Pablo, que era todo un intelectual, sacó esta conclusión en su vida. Primera de Corintios 2. Por favor, acérquese a Primera de Corintios 2. Vamos a mirarlo en la Biblia. Entonces Pablo dijo lo siguiente. Primera de Corintios 2, versículo 4. Dijo lo siguiente como para que tengamos claridad al respecto. Digo así.
Le dice a toda la iglesia, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Esto no es cuestión de la habilidad para exponer, sino con demostración del espíritu y del poder. No es cuestión de que sea uno muy hábil para exponerlo. Y Pablo le dijo, siendo él un erudito, una persona muy estudiada, le dijo, es que no se apoyen en eso. Yo he tomado la decisión de apoyarme en el Espíritu Santo. Y en el capítulo 4, versículo 20, también dijo lo siguiente a la iglesia. Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ahí está haciendo referencia al Espíritu Santo. Hoy voy a invitar a que usted lo vaya conociendo. Y empecemos en oración. Le voy a invitar a que usted tome la decisión. Le voy a mencionar algo que dice el Espíritu Santo, se inspiró toda la Biblia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Espíritu Santo está diciendo, yo estoy tocando a la puerta de tu corazón. Si tú abres tu corazón y me invitas a entrar, yo entraré a tu vida y voy a estar contigo siempre, hasta el final. Va hasta el final. Necesitamos abrir el corazón. En segundo lugar, ¿cómo más le voy a escuchar si estoy lleno de problemas, sin pecados y muchas otras cosas? Necesitamos ponernos en paz. Recuerden que en la Biblia el Señor dice en el Salmo 86, 17, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esa es la voz del Espíritu Santo, me está hablando a través de la Biblia. Está diciendo, no puedo estar dirigiendo a alguien que es rencoroso y demás, y no toma la decisión de entregarme eso. Hay otro pasaje en la Biblia en el que Jesús dijo lo siguiente, dijo, si tú vas y llevas una ofrenda al altar, y allí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar, y ve y ponte en paz con la persona. No dijo si usted tiene razón o no tiene razón, dijo, ve y ponte en paz con la persona, y luego sí ven y entregan la ofrenda al Señor. Entonces, ¿puedo acaso yo escuchar al Espíritu Santo pleitos con los demás, peleando con los demás? No se puede, es imposible. Y existen muchas otras cosas que el Señor nos está diciendo que debemos solucionar. Pero yo quiero invitar a que usted ore conmigo en este día. Voy a invitar a que usted escuche. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He aquí yo estoy a tu puerta, la puerta de tu corazón, y llamo. Si tú oyes la voz del Espíritu Santo, que está en Apocalipsis capítulo 3, 20, abre la puerta de tu corazón, o sea, invita a Jesús a tu vida, y te va a regalar salvación y vida eterna. ¿Le parece si usted inclina su rostro por un momento y ora conmigo? Hoy voy a invitar a que usted lo haga de manera sencilla. Quizá no tengamos las palabras suficientes, pero Él sabe la necesidad que usted tiene. Así que le voy a pedir que donde usted está, usted con sus palabras le diga al Señor que usted lo necesita. Dígaselo, pero dígaselo verbalmente. Dígale al Señor Jesucristo que usted lo necesita. Dígale algo así, Señor, yo te necesito. Pero dígaselo con sus palabras. También le voy a invitar a que usted reconozca que el Señor murió por usted, por sus pecados, para darle salvación. Entonces le quiero invitar a que usted se lo diga. Señor, sé que soy un pecador, puede decírselo algo así, de esa manera. Pero tú viniste a morir por mí. ¿Le parece si usted se lo dice con sus palabras? Ahora voy a invitar a que usted le diga que usted le abre la puerta de su corazón al Señor. Pero háganlo desde lo profundo de su alma. Dígale, Señor, decido hoy abrirle la puerta de mi corazón. Totalmente. Hoy quiero invitar a que usted lo haga, pero lo haga no por conveniencia, no por necesidad. Usted hoy abra la puerta de su corazón a Jesús.
Y ahora usted le va a dar gracias, porque Él perdonó sus pecados y los nuestros. Quisiera usted darle gracias. Y también porque Él es Dios. También voy a invitar a que usted le pida que Él haga de usted la persona que Él quiere que usted sea. ¿Le parece si usted coloca su vida delante de Dios y le dice, Señor, aquí está mi vida?